Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos por este medio virtual que va a ser sin duda lo habitual durante lo más probable todo el primer semestre. Ya también nos hemos ido habituando, ya tuvimos un año 2020 que nos obligó a adaptarnos a todos, a todas. Pero bueno, estamos acá para poder conversar, para compartir algunas ideas, eh, fundamentalmente ir aclarando algunas nociones sobre esta idea de qué es el servicio social, o en palabras, o parafraseando el título del libro de Carlos Montaño, la naturaleza del servicio social. Hoy día me acompañan acá unos libros con los cuales vamos a trabajar, además del libro de Carlos Montaño, que ya se lo he mostrado. Tengo en mi mano un libro también importante para poder comprender cuáles son los fundamentos del trabajo social, del servicio social y puntualmente la dimensión política de esta disciplina. Me refiero al libro Servicio Social y División del Trabajo, de Marilda Yamamoto. Y otro libro que también me acompaña acá, que va a ser parte de la literatura que les voy a invitar a irla revisando, son libros que afortunadamente están en español, porque ellos son brasileños, y se los voy a dejar en la plataforma para que también puedan ir de a poco conociendo estos tremendos intelectuales del trabajo social latinoamericano. Y un tercer libro que tengo acá es de José Pablo Neto, Capitalismo monopolista y servicio social. Y otro que también voy a compartir con ustedes, vamos a conversar, lo tenía un poco lejos, que también vamos a revisarlo, pero por ahora solamente mencionar para que se vayan más bien familiarizando con los nombres de las autoras y autores del servicio social. Y me refiero a este libro de Yolanda Guerra, Trabajo Social, Fundamentos y Contemporaneidad. Con estos libros vamos a ir alimentándonos, vamos a ir alimentando el conocimiento. La, la última cápsula que grabamos, cerramos con la idea de esta concepción endógena para poder entender la naturaleza del servicio social. Ya entonces cerramos y ahora vamos a pasar a otra, a la segunda de la cual nos habla Carlos Montaño. ¿Cuál era? La perspectiva histórico-crítica. Histórico-crítica. Es decir, vamos a deconstruir esta noción de la cual Carlos Montaño se refiere para poder explicar la naturaleza del servicio social. Histórico, eso significa, no está diciendo que el servicio social surge, es parte de la historia. Dicho de otra forma, surge en un contexto histórico determinado. ¿Y por qué además se le pone el adjetivo histórico crítico? O sea, ¿no basta con decir que surge en la historia? ¿No es suficiente decir es un producto histórico? No, pues. Porque cuando ponemos aquí el adjetivo, no estamos diciendo, y aquí quiero hacer este pequeño hincapié, no estamos diciendo que vamos a criticar las cosas, es decir, para irnos sacando ya del lenguaje o la idea de sentido común, que cuando hablamos de crítica no estamos refiriéndonos a encontrar las cosas malas, a ver qué tiene de malo, vamos a criticarlo, vamos a encontrar alguna cosa mala que haya hecho. No, cuando entendemos desde el punto de vista de la ciencia social y la perspectiva crítica, el concepto crítico, estamos remitiéndonos, en este caso, a uno de los intelectuales más importantes de los últimos 2 siglos, que es Carlos Marx. Por tanto, cuando
hablamos de una perspectiva histórico-crítica, lo estamos diciendo, lo vamos a abordar de aquellos elementos teóricos, filosóficos, inspirados en el pensamiento de Marx. Y ahí entonces el concepto crítico o crítica se refiere a ir a la raíz del problema, es decir, a los fundamentos que nos permiten explicar los elementos que queremos describir. Los fundamentos históricos tienen una raíz y a esa raíz es la que queremos llegar. Por tanto, cuando decimos que esta es una perspectiva histórica crítica, estamos diciendo que hay una perspectiva para entender el servicio social a partir de un contexto histórico determinado y vamos a profundizar respecto de qué era lo que estaba ocurriendo o cómo se constituyen o cómo se configuran aquellos factores que permitieron la emergencia o el surgimiento de las profesiones y en este caso del servicio social o del trabajo social. Así que bueno, vamos avanzando entonces en esta idea. ¿Qué nos dice Carlos Montaño respecto de esta idea de la perspectiva crítica del servicio social? Y acá Carlos Montaño inmediatamente hace un explícito reconocimiento a esta autora, a Marilda Yamamoto. Y dice, voy a leer algunas cositas antes de centrarme específicamente en lo que señala sobre Marilda Yamamoto. Dice Carlos Montaño, en esta perspectiva, sostenida diferentemente por Marilda Yamamoto, José Paulo Neto, Vicente de Paula Faleiro, María Lucía Martinelli, Manuel Manrique Castro, entre otros, se entiende al asistente social como un profesional que desempeña un papel claramente político, teniendo una función que no se explica por sí misma, sino por la posición que ocupa en la división sociotécnica del trabajo. ¿Qué me quiere decir Carlos Montaño con esto? Bueno, primero, identifica varios autores que se inscriben en esta línea del trabajo social entendido como una perspectiva crítica o que explica el surgimiento del servicio social a partir de la cuestión social, es decir, que el servicio social surge en un contexto histórico determinado. Ya mencioné algunos, Marilda Yamamoto, José Paulo Neto, José Paula Faleiro, María Lucía Martinelli, Manuel Manrique Castro. ¿Ya? Pero volvamos y detengámonos en esto que dice. Se entiende el asistente social como un profesional que desempeña un papel claramente político. ¿Se acuerdan? Eso yo ya se lo había mencionado en algún momento, que el ejercicio profesional, la práctica del trabajador y trabajadora social, es una práctica eminentemente, estrictamente política. Por eso es que este curso se llama Análisis Histórico y Político del Trabajo Social. Es una práctica política, en cuanto además tiene una función que no se explica por el solo hecho de ser trabajador y trabajadora social. O sea, no se explica sino por la posición que tenemos. Tenemos una posición en la división social del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que el servicio social es un producto histórico. Y como producto histórico surge, por lo tanto, en un contexto determinado, históricamente determinado. ¿Cuál es? El contexto de la cuestión social. Y en ese contexto de la cuestión social estamos hablando de todo el periodo de la Revolución Industrial, la división social técnica del trabajo que permite el posicionamiento, el apogeo, el posicionamiento y la consolidación del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista va a originar o va a generar, va a desarrollar ciertos cambios para poder transformarse y desarrollarse
que es la división social y técnica del trabajo. Eso algo le había mencionado en otro foro o en otra cápsula, perdón, anteriormente. La división social y técnica del trabajo lo que hace es especializar la labor de los distintos trabajadores. Por eso es que daba el ejemplo, pero voy a poner otro ejemplo en la salud, por ejemplo. En la salud antes encontrábamos al médico, y el médico hacía todo. Estoy hablando antes de la división social y técnica del trabajo. El médico hacía todo. Atendía problemas al corazón, problemas gástricos, problemas traumatológicos, problemas a la vista, problemas también de salud mental, problemas ginecológicos, todo. Era un profesional completo y que desarrollaba distintas actividades dentro de lo que tiene que ver con la medicina. La división social que generó la especialización. Entonces, hoy día, si nos duele mucho la cabeza, tenemos migraña, no podemos ir a cualquier médico. Vamos a tener que ir a un neurólogo. Si tenemos problema al estómago, nos duele el estómago, estamos con dolores permanentes cada vez que comemos, no podemos ir al mismo médico que nos vio la cabeza porque porque tenía migraña, porque me dolía la cabeza. No, voy a tener que ir a otro médico. ¿Cuál? El gastroenterólogo. Después me dolió la espalda. No sé, hice una fuerza, me agaché, tomé unos bultos, me dolió la espalda. No puedo ir ni el que me dio la cabeza porque me dolía mucho, ni puedo ir a ver el médico que me atendió porque me dolía el estómago, tengo que ir donde otro médico. ¿Cuál? El traumatólogo. ¿Se fijan? Bueno, a eso quise dar este ejemplo porque es como bastante fácil de entender. Eso es la división social del trabajo. Esa especialización. Y esa especialización va en estricto beneficio de la acumulación del capital, de la generación de riqueza. Y obviamente en desmedro de las clases populares, del trabajador, sobre todo del trabajador asalariado y asalariada, que termina quedando en el peldaño más bajo de esta división social del trabajo. Pero volvamos al libro de Carlos Montaño. Le decía que entonces que la función no se explica por sí misma, sino que por la posición que ocupamos. Tenemos un rol, tenemos un lugar en esta división social y técnica del trabajo, y esa posición nos determina también respecto de cuál es la funcionalidad y el rol político que tenemos. Y ahí yo quiero poner otra pregunta. O una tensión que a mí siempre me da vuelta y la pongo ahí para provocar. ¿A quién entonces estamos respondiendo en nuestro ejercicio profesional? ¿Estamos respondiendo realmente a las necesidades, las problemáticas de los sectores vulnerables, de la clase subalterna, de los oprimidos y oprimidas? ¿O con nuestra acción estamos, de alguna forma, contribuyendo a mantener las condiciones tal cual como están? Le dejo ahí la pregunta para la reflexión, para que podamos en algún momento retomar esa pregunta y seguir conversando. Decía yo que, además, Carlos Montaño dice que, en referencia a Marilda Yamamoto y a este libro, que vuelvo a mencionarlo, que es importante que le den una mirada, Servicio Social y División Social del Trabajo, o División del Trabajo, dice Carlos Montaño: la primera en pensar en esta línea teórica, es decir, la perspectiva histórico-crítica, realizando una verdadera inflexión en este debate, es Marilda Villela Yamamoto, pionera en esta idea de pensar que el trabajo social tiene un surgimiento, una emergencia, es decir, surge en un contexto que es
en el contexto del capitalismo, en el contexto de la división social del trabajo. Dice primeramente Sevilla, ya que en los inicios de los 80 ya estaba planteando su mirada crítica y ya distanciándose de esa idea de que el servicio social viene evolucionando desde la Edad Media. Y dice acá una cita de Marilda Yamamoto. Dice, el significado social de esta profesión en la sociedad capitalista, situándola como uno de los elementos que participa de la reproducción de las relaciones de clase y de la contradictoria relación entre ellas. En este sentido, se realiza un esfuerzo por comprender la profesión históricamente situada, configurada como un tipo de especialización del trabajo colectivo dentro de la división social del trabajo peculiar de la sociedad industrial. ¿Qué nos está diciendo acá Marilda Yamamoto? Que lo encontramos también en este libro, que ya le había mostrado. Nos está diciendo que la profesión hay que entenderla a partir de la división social del trabajo que se da en el seno de la sociedad capitalista. Que, por lo tanto, la profesión está históricamente determinada, es decir, surge en un momento para cumplir una función determinada en este surgimiento en la sociedad industrial. Es decir, la sociedad industrial de la cual José Pablo Neto nos habla en este libro, el capitalismo monopolista y servicio social. Con esto, José Pablo Neto lo que nos hace es contextualizar históricamente cómo el capitalismo va desarrollando ciertas transformaciones en su proceso de consolidación como un modelo de sociedad, como un modelo económico, como un modelo de relaciones sociales que se transforma en un modelo monopólico, es decir, en un único modelo que termina siendo hegemónico, dominante, y en ese contexto se sitúa el servicio social, es decir, surge en ese contexto, en el contexto de la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Ya hemos mencionado varias veces la cuestión social. Desde el punto de vista histórico, cuando se habla de la cuestión social, por lo general nos vamos a situar en el periodo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, como ustedes bien saben, va a generar una serie de transformaciones en la sociedad. El éxodo del campo a la ciudad, el aumento a partir de esa migración campo-ciudad, de esa explosiva migración campo-ciudad, las ciudades no se van a ver capaces de recibir a toda esa masa de campesinos en busca de trabajo y va a ir aumentando las condiciones de precariedad y pobreza. Además de el hambre, la pobreza, enfermedades, muertes, etc. Ese contexto es un contexto tremendamente complejo, porque además va a posicionar a la clase trabajadora como un actor fundamental que se va a organizar y va a luchar por sus derechos. Ahí es también la emergencia con mayor claridad de el movimiento obrero, la clase obrera o el proletariado en palabras de Carlos Marx. Ese contexto de la revolución industrial va a provocar la revolución industrial en lo que todo lo que tiene que ver con el proceso de consolidación del capitalismo. Se va a producir este fenómeno que se conoce como cuestión social. ¿Qué nos dice José Pablo Neto puntualmente sobre la cuestión social? Dice, la cuestión social en el sentido universal del término, queremos significar
el conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impulsó en la constitución de la sociedad capitalista. O sea, la sociedad capitalista se fue conformando, pero en esa conformación surge también la clase obrera que va a pelear, se va a organizar, pelear y defender sus derechos por una vida más digna, por una relación laboral más justa, por mejores salarios, mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo. Entonces, dice, la cuestión social no es otra cosa que la expresión del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento, lo que yo acabo de decirle, como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación en lo cotidiano de la vida social de la contradicción entre el proletariado y la burguesía. Es decir, la cuestión social no se puede entender sino a partir del surgimiento de la clase obrera que se va a confrontar con la burguesía para, por un lado, exigir su reconocimiento como una clase social por parte de la burguesía y por parte del Estado burgués, pero además va a pelear, exigir, luchar por sus derechos. En ese contexto, entonces, de la cuestión social, de la división social del trabajo, surge el servicio social como profesión. Por eso entonces es que yo hago esa pregunta. Si el servicio social entonces surge en el seno de la cuestión social, o como lo dije en algún momento, surge desde dentro del capitalismo, o sea, nace del propio capitalismo, ¿podría entonces pensarse que el trabajo social sería una disciplina, una ciencia para derribar el capitalismo? Bueno, esa es parte de las contradicciones que vive también el trabajo social. Por eso era la pregunta. ¿Estamos realmente nosotros como ciencia social, como trabajo social, realmente desarrollando una intervención para la transformación de las condiciones sociales, de las relaciones sociales de producción capitalista, para construir un modelo de sociedad distinto al capitalista, si hemos surgido del mismo capitalismo nosotros? ¿Se fijan? Hay una tremenda contradicción. Pero bueno, al menos la apuesta es pensar el trabajo social como una práctica política. Y en esa apuesta del trabajo social como una práctica política, ¿hasta dónde me voy a comprometer entonces con las clases populares, con las clases oprimidas, con los marginados y marginadas? Incluso me pregunto, ¿y yo de dónde provengo? ¿De qué clase provengo? ¿Provengo de la clase dominante? ¿De la burguesía? ¿Del gran empresariado? ¿Del que tiene el poder económico? ¿O provengo de la clase obrera? ¿O de la clase obrera y campesina? Veamos pues, veamos nuestra propia historia. Mirémonos a nosotros mismos para ver hasta dónde somos consecuentes respecto de con quién vamos a estar, del lado de quién vamos a estar. Hasta acá, hoy día, vamos a retomar la idea del trabajo social entendido desde la lógica histórico-crítica en una próxima cápsula. Que tengan un buen día, una buena tarde. Espero que les haya resultado interesante esta cápsula sobre la perspectiva histórico-crítica del trabajo social. Un abrazo, que tengan un excelente día.